Bienvenidos al tutorial para gestionar riesgos en la gestión educativa. Iniciemos la gestión de riesgos en la gestión educativa partiendo de su definición. La gestión de riesgos es una herramienta utilizada en el marco del control de la gestión para manejar posibles eventos negativos que, de producirse, generarían incertidumbre u obstruirían la consecución de objetivos de una institución. La gestión de riesgos se administra a través de controles, esto es, acciones o respuestas tomadas para evitar, mitigar, reducir o eliminar el riesgo. Una buena gestión de riesgos debe contar con condiciones que garanticen su eficacia, como que los participantes en la gestión de riesgos cuenten con conocimientos del contexto, que la institución asegure una política de gestión de riesgos en el marco del sistema del control interno, que el personal acceda a información sobre el proceso de la gestión de riesgos, que se cuente con objetivos estratégicos y operativos de los logros institucionales, que la gestión de riesgos tome como base de control los procesos estratégicos, sustantivos y operativos institucionales. ¿Qué acciones debe seguir para implementar la metodología de gestión de riesgos? La identificación de riesgos, la valoración de riesgos, el tratamiento de riesgos a través de controles y el seguimiento. Como ejemplo, vamos a guiar la gestión de riesgos para un proceso. La implementación de la gestión de riesgos se realiza a los procesos establecidos institucionalmente. El Manual de Procesos y Procedimientos Integrados de las Direcciones Departamentales de Educación cuenta con un mapeo general de los procesos estratégicos, sustantivos y de soporte que realizan. Cada dirección departamental tiene una situación territorial diferente que genera la necesidad de gestionar riesgos periódicamente y alineando a los documentos de planificación institucional, sea sectorial, estratégico u operativo. Para el ejemplo, usaremos el proceso Planeamiento Estratégico Departamental, el cual cuenta con una matriz de actividades y un diagrama de flujos que se replica generalmente a todas las direcciones departamentales. El proceso Planeamiento Estratégico cuenta con 10 actividades. La última actualización de la matriz de microevaluación de riesgos se realizó en el 2018, por lo que si nos encontramos en el 2021, muchos riesgos requieren de actualización. El objetivo de la identificación de riesgos es obtener una lista completa de riesgos del proceso. En primer lugar, se identifican los riesgos para cada etapa del proceso. Puede ser estratégicos, operacionales, de información, de cumplimiento o de corrupción. Para hacer el análisis de riesgo identificado, también se puede reconocer sus causas y consecuencias sobre los objetivos de la institución en caso de que ocurra. Este análisis, que puede ser opcional, permite comprender el riesgo en mayor amplitud y favorece un adecuado tratamiento. Para ello, se describe el riesgo de manera sencilla y según la información disponible se puede responder: ¿quién produce el riesgo? ¿Qué? ¿Cómo es el riesgo? ¿Dónde se produce el riesgo? ¿Por qué se produce el riesgo? ¿A qué afecta el riesgo? Vamos a describir los riesgos de corrupción o de incumplimiento de objetivos que están vinculados a cada actividad del proceso. Para la primera actividad, realizar el análisis de indicadores hace la pregunta: ¿qué posible riesgo o riesgos pueden suceder? Por ejemplo, el análisis de indicadores necesita datos e información como insumo, lo cual suele ser incompleta o limitada al momento de la planificación. Entonces, habiendo identificado la posibilidad de ocurrencia del riesgo, necesitamos describirlo. El análisis usa toda la categoría y preguntas señaladas anteriormente. Por ejemplo, ¿quién produce el riesgo? La UPE, Jefatura de Infotecnología. ¿Qué? ¿Cómo es el riesgo? No dispone de datos actualizados en el departamento. ¿Dónde se produce el riesgo? No aplica. ¿Por qué se produce el riesgo? Porque se ha centralizado la información y no ha sido posible el procesamiento. ¿A qué afecta el riesgo? No aplica. Redacción. La UPE, Jefatura de Infotecnología, no dispone de datos actualizados en el departamento, porque se ha centralizado la información y no ha sido posible el procesamiento. Siguiendo el mismo procedimiento, se describen los demás riesgos para todas las actividades. Una vez identificada la lista de riesgos, es necesario valorarlos. La valoración del nivel de riesgo es en función a la probabilidad de ocurrencia del riesgo como del impacto negativo que podría producir. Continuando con el ejemplo anterior, vamos a valorar el riesgo. Valorar la posibilidad de que ocurra el riesgo. El valor oscila de 1 a 5 según la descripción siguiente. 1. Muy improbable que se materialice el riesgo. 2. Improbable que se materialice. 3. Probable. 4. Muy probable. 5. Extremadamente probable. Por ejemplo, si históricamente es un hecho que no se cuenta con la data o información sobre el avance de indicadores, entonces la posibilidad del riesgo es extremadamente probable y se valora con 5. Valorar el impacto. El valor del daño que ocurrirá si se materializa el riesgo y el valor oscila de 1 a 5 según la descripción siguiente. 1 es insignificante impacto. 2 es menor impacto. 3 es moderado. 4 es mayor. 5 es catastrófico.
Por ejemplo, si el no contar con data o información para la planificación estratégica es un riesgo que puede hacer peligrar en completo el proceso, entonces la valoración es que el impacto puede ser catastrófico, puntuando en 5. Finalmente, se calcula el valor total del riesgo, que surge de la multiplicación de la probabilidad, P, de que se materialice el riesgo por el impacto de este, BTR es igual a PI. Esto indica la severidad del riesgo. Por ejemplo, el valor total del riesgo sería I por P, 5 por 5 igual a 25. Tener en cuenta que la valoración del riesgo debe estar acompañado con mapas de riesgo, porque posibilita visualizar de manera sencilla los riesgos identificados y sus niveles de riesgo correspondientes. En ese sentido, si la probabilidad fue 5, le corresponde el color rojo oscuro. Si el impacto identificado fue 5, le corresponde el color rojo oscuro. Por ende, el valor total de riesgo con valor 25 se encontraría en severidad extrema, correspondiendo el color rojo oscuro. El tratamiento de riesgo consiste en definir acciones y proponer un plan de acción con base en los resultados obtenidos en las acciones de identificación y valoración del nivel de riesgo. Resulta fundamental para las consecuencias negativas que podrían ocurrir en la institución de no tomar acciones concretas para evitar, mitigar, reducir o eliminar el riesgo. Para identificar las actividades de control, se pueden aplicar preguntas como: ¿cuál es una medida de acción apropiada para el riesgo identificado? ¿Quién debería ser el responsable de implementar este control? ¿Y cuál es el plazo de implementación del control? Es lo que se esperaría para lograr un plan de acción. Para el ejemplo citado, vamos a aplicar la siguiente actividad de control. La dirección departamental debe disponer de la UPE, Jefatura de Infotecnología, la generación de información con un calendario de cierre de un bimestre antes que inicie la planificación. El valor residual se calcula restando al BTR la estimación en base a la experiencia del efecto de la acción de control. Puede ser de 1 a 15, donde 1 es poco efecto y 15 es mucho efecto. Entonces, si el BTR es 25, se asume que generar la información 2 meses antes de iniciar la planificación mitigará el riesgo, con mucho efecto, resultando un residual de 25 menos 15 igual a 10. De acuerdo a la valoración entregada por la UNADICI, se determinan así: si el valor residual es de 1 a 6, se coloca bajo, verde; si es de 7 a 14, se coloca medio, ámbar; y si es de 15 a 25, se coloca alto, rojo. El seguimiento del cumplimiento de los controles es realizado por la dependencia responsable del proceso. En primer lugar, se establece el cronograma de actividades para la implementación de controles. En segundo lugar, se mide la efectividad de controles mediante la evaluación del riesgo residual, que consiste en evaluar si el riesgo persiste luego de implementados los controles. Recordemos que el fortalecimiento del proceso del control interno y gestión de riesgos en la administración pública ayuda a mejorar la rendición de cuentas, los niveles de transparencia y a prevenir y reducir prácticas de corrupción e impunidad.